Última Trabajadera, el podcast de las Cofradías de Almería, dirigido por Javier Morales. Hacía 1650 días que la imagen de Jesucristo resucitado, titular de la agrupación, no volvía a las calles de Almería. El Señor de la Caridad tuvo que posponer su salida extraordinaria para reencontrarse con quienes le vieron nacer. Por eso hoy empezamos con ellos. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de La Última Trabajadera, el podcast de las Cofradías de Almería. Volvemos un domingo más, como siempre, de la mano de nuestra querida productora Indalprods, quien nos permite traeros más y mejor contenido cada domingo. Y en el programa de hoy, de lo que vamos a hablar son de cosas muy importantes que van a pasar en Almería, otras que están pasando ya. También vamos a poner la vista en el patrimonio de nuestras hermandades, que recuerden está en exposición desde el pasado día 8, desde el pasado sábado. Y en primer lugar, como digo, vamos a hablar de algo que va a ocurrir dentro de muy poquito. Será esa misión que realizará el Señor, el Cristo de la Escucha, y de todo ello vamos a hablar con don Juan José Martín. Nos va a contar todos los detalles. ¿Qué significa que Almería vaya a celebrar en 2024 un año santo, un año jubilar? ¿Cómo se va a celebrar? ¿Cómo nos vamos a preparar con la imagen del Cristo de la Escucha para este año? Vamos a conocer, como digo, todos los detalles de esta celebración que va a acontecer en tan solo unas semanas. El próximo 1 de noviembre tendrá lugar uno de los primeros traslados que llevarán al Cristo de la Escucha, en este caso al Santuario de la Virgen del Mar. Será el primer templo que visite esta imagen de Jesús de Perceval y que será, como digo, el primer punto de esta larga ruta que llevará al Cristo de la Escucha por todas las iglesias de nuestra capital. Posteriormente vamos a analizar uno de los, del patrimonio que está expuesto, una de las piezas del patrimonio que está expuesto en esa exposición Signum Fidei, que precisamente hablamos en el episodio anterior mucho de ella y que, como digo, está en la catedral. Hablemos de la pieza del palio de María Santísima de los Desamparados, uno de los grandes proyectos que se están realizando en torno a pasos de palio en nuestra ciudad. Y como digo, vamos a analizar todos los detalles de esta maravillosa pieza que todos los almerienses y todos los visitantes pueden descubrir, pueden ver en esta fantástica exposición que podemos disfrutar
en la catedral. Hablaremos de los orígenes del proyecto, de la evolución, del momento en el que se encuentra y por supuesto del valor artístico que aporta tanto a la hermandad como por supuesto a la Semana Santa almeriense. Y ya por último, como no podía ser de otra forma, terminaremos con nuestra tertulia. En el día de hoy vamos a hablar de, un tema que poco a poco ha ido saliendo a la luz, es algo que era evidente que se tenía que hablar y es las sillas de la carrera oficial. Digo que era evidente que se tenía que hablar porque en la procesión magna, recuerden ustedes que va a ser muy similar al recorrido oficial de Semana Santa, tan solo se ampliará ese espacio entre el Ficus y a la altura del paseo de la calle Ricardos, y que, va a haber unos pequeños cambios con respecto a la colocación de las sillas y al reparto de las mismas en los 3 lugares, podríamos decir, que transcurre, ¿no?, esta carrera oficial. Vamos a hablar de todo ello, vamos a hablar de su precio. ¿Deberían tener precio? ¿No deberían tenerlo? ¿Deberían seguir siendo gratuitas? ¿Debería mantenerse esa visibilidad desde detrás de las sillas? Como digo, vamos a debatir de todo ello en nuestra tertulia. Además, hoy lo haremos con nuestro amigo José Luis Paredes y con nuestro amigo Adrián González. Los dos ya han pasado por nuestra tertulia y hoy los volveremos a tener en el programa para hablar de todo ello. Pero antes ya sí de comenzar con el programa, con este episodio número 4 de la última trabajadera de esta tercera temporada, tenemos que hablar de nuestros amigos de Incienso Cofrade el Cautivo, que como saben todas las semanas estamos sorteando un lote de inciensos que os regalamos a todos los oyentes del programa un fantástico incensario, un sobre de incienso propiamente y un paquete de pastillas de carbón para que puedas ponerte ya a disfrutar, a pensar en esa próxima cuaresma o incluso en este mes de octubre, que está siendo una cuaresma un tanto especial. Pero por supuesto también tenemos que decir el ganador de este último sorteo, y él es Juan Andrés Cabezas. Enhorabuena, Juan Andrés, para ti es uno de estos lotes que sortean nuestros amigos de Incienso Cofrade del Cautivo. Y esta semana, por supuesto, iniciamos un nuevo sorteo. Desde ya podéis encontrar en nuestras redes sociales toda la información para el sorteo. Es muy sencillo participar, por lo que os invitamos a todos a que no os quedéis sin la oportunidad de ganar un fantástico lote de inciensos de los amigos de Incienso Cofrade del Cautivo. Revive la Semana Santa almeriense de 2022 con Indalprods. Los mejores momentos que nos dejó en más de 5 horas de contenido en 4K completamente gratis. Todo en la página web de Indalprods. El mundo digital ya es una realidad, por eso Indalprods viene a ayudarte. Nuestra producción audiovisual hará que tu imagen digital sea la que necesitas. A través de la creación de tu publicidad, haciendo vídeos que den a conocer tu trabajo o cubriendo los actos que con tanto esfuerzo organizas. Conseguiremos mejorar tu marca y te haremos crecer. Indalprods, la producción del presente. La entrevista. Hoy, don Juan José Martín Campos, en La Última Trabajadera. Hace tan solo unos días, el señor obispo anunciaba la gran noticia que la Santa Sede había concedido la celebración de que en el 2024 sea año jubilar en Almería por el 500 centenario de la colocación de la primera piedra de nuestra catedral. Y precisamente los primeros actos que anteceden a este año santo se van a comenzar a producir en tan solo unas semanas, en el mes de noviembre. Y para hablar de todo ello tenemos hoy la fortuna de contar con don Juan José Martín. Don Juan José, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, don Javier. Muchas gracias por sacar un hueco en estos días de tanto ajetreo y para contarnos, pues, como digo, todo lo que va a acontecer a partir de muy poquitos días. Pero antes queríamos preguntarle, don Juan José, porque quizá muchas personas que puedan escuchar este programa, pues no conozcan perfectamente qué significa celebrar un año santo, o como también se denomina, ¿no?, como un año jubilar. ¿Qué significa que una ciudad celebre una efeméride como esta? La Iglesia concede en determinados acontecimientos una gracia especial a un grupo de personas y sobre todo a un lugar excepcional.
Y entonces le concede la gracia de que sea ese lugar un centro de peregrinación, de encuentro, para acercarse más de lleno a la gracia del Señor. La gracia del Señor se da de muchas maneras, solo el Señor sabe organizarla y darla. Pero la Iglesia administra, por decirlo de alguna manera, estos lugares intentando presentar un centro de encuentro con el Señor, donde el pueblo se renueva espiritualmente, donde el pueblo de Dios puede acoger el don de Dios, la llamada de Dios a vivir una vida nueva. Y esa es la gracia del júbilo. La gracia del jubileo es empezar de nuevo. Por eso una de las condiciones para ganar los jubileos es precisamente estar confesado e intentar tener una vida de reforma, de cambiarla para estar más acorde con lo que Dios quiere y orar en comunión con la Iglesia. En este caso, la Iglesia Catedral, con motivo de su 5º centenario, tendría ese privilegio que la Santa Sede concede de ser un lugar de peregrinación, de recepción de la gracia de Dios con motivo de esta efeméride. Donde ganar la indulgencia, donde ganar la misericordia de Dios, donde se derrocha de alguna manera ese amor misericordioso de Dios. Entonces, don Juan José, de alguna forma los ciudadanos almerienses, ¿no?, en este caso, ¿cómo nos podríamos preparar para ello, ¿no? Deberíamos hacer esa transformación, ¿no?, ese entendimiento, lo que decía, ¿no?, esa renovación de nuestro espíritu. Pues de eso se trata, por eso el Cabildo Catedral ha empezado a preparar este año jubilar, ese año jubilar que la Santa Sede ha concedido desde el día 4 de octubre de 2023 al día 6 de octubre del 2024. El acontecimiento de la primera piedra sucedió el día 4 de octubre del 24, de 1524. Pero este año coincide que en el 25 es Año Santo Universal. La gracia jubilar estará en toda la Iglesia Universal, donde la Santa Sede disponga que sean los templos catedralicios o bien sean los santuarios para el año 25. Por eso nosotros tenemos ese Año Santo justo un año antes de empezar el 25. La Santa Sede nos ha concedido del 23 al 24 para que los almerienses puedan acudir a este templo catedral a vivir ese encuentro con el Señor. Y para eso hay que prepararse. Por eso la misión que ha programado el Cabildo Catedral y los párrocos de la ciudad de Almería. Y es la gran misión que con la imagen del Santísimo Cristo de la Escucha se va a realizar y que empieza en el mes de noviembre, una vez que pase la Magna, que a todos nos tiene enganchados. Sí, efectivamente. Pues le quería preguntar también, don Juan José, efectivamente, ¿no?, se le da un carácter también preparatorio, ¿no? Por eso, en este caso, estos primeros actos que van a acontecer, pues van a tener prácticamente un año antes, desde que se inicie, ¿no?, en 2023. Nosotros creemos que el acontecimiento del año jubilar en la Santa y Apostólica Iglesia Catedral hay que disfrutarlo, hay que vivirlo con mucho gozo y hay que aprovecharlo. Y por eso tenemos que templar el alma, tenemos que templar la conciencia para vivir ese año jubilar con especial gozo. Por eso la misión no es solo que el Santo Cristo de la Escucha visite las parroquias de la ciudad, que todos los curas de la ciudad, todas las parroquias han solicitado que el Santo Cristo vaya a todos los templos. No solo que vaya a la Sagrada Imagen, que ya es un acontecimiento extraordinario, porque este Cristo nunca ha salido de la catedral, solo el Viernes Santo para el Vía Crucis, y en la gran misión del año 1944, que también salió extraordinariamente en Vía Crucis. Pero en este caso el Cristo visitará las parroquias, cosa que no ha hecho nunca. Nunca el Cristo ha visitado ningún templo. Desde que se colocó en la iglesia catedral, allá por el 1400 en la iglesia catedral vieja, y luego cuando se creó esta nueva catedral se colocó donde está, en la capilla mayor, nunca el Cristo ha visitado ningún templo. Será un acontecimiento único, con motivo de los 500 años. Entonces, la visita del Santo Cristo no es simplemente recibir la imagen, que ya es un acontecimiento gozoso y extraordinario, sino que es también un motivo para la preparación. Las parroquias tendrán una serie de ofertas
para que todo el que quiera pueda aprovechar para ir preparándose. Conferencias, oraciones compartidas, momentos de reflexión, reflexiones en torno a la historia de la catedral y del Cristo, reuniones de formación cristiana en torno a la comunión eclesial, en torno a la iglesia diocesana y las parroquias que viven en corresponsabilidad para la misión. Todo esto va a ser el ambiente en el que se mueva la presencia del Cristo en las parroquias. Entonces el objetivo, don Juan José, de esta misión es principalmente que a través de la imagen del Santo Cristo de la Escucha, todos los feligreses, todos los cristianos de Almería se preparen, ¿no?, para este año a través de esas oraciones, de esas charlas, de esas conferencias, ¿no? Así es. O sea, se trata de que tomemos conciencia de lo que supone el gran regalo de una iglesia diocesana, no solo del templo. Cuando el obispo Villalán soñó la iglesia de Almería, después del terremoto de 1522, se encontró con una situación excepcional. Los vecinos de la Almedina querían que se reubicase la catedral en el mismo lugar donde había estado la mezquita Aljama, para no perder el ser los vecinos del primer templo de la diócesis. Pero el obispo Villalán lanzó una aventura que resultó, y es expandir la ciudad hacia Poniente, que es el único lugar donde se podía expandir. Y para ello hizo una nueva ubicación del templo catedral con la fortaleza, que sería defensa de los habitantes de esta ciudad, siempre con el peligro, con el acecho de los piratas del Mediterráneo. Y entonces se crea una catedral sorprendente, una catedral que sorprendió en su día, porque la ciudad era muy pequeña y Villalán hizo una gran catedral para el tamaño de la ciudad, y la hizo sorprendentemente bella, una catedral gótica que luego sería renacentista. Y la gracia de tener un templo de esos, que es el recuerdo histórico, hay que sumarla a la gracia de tener una iglesia viva, una iglesia en la que nos sentimos miembros activos de las parroquias, en comunión unos con otros, cada uno trabajando en nuestro ámbito, con nuestro carisma, hermandades, grupos apostólicos, religiosas, sacerdotes, los que se acercan a los sacramentos, recuperar la gracia, el don, el regalo que supone ser miembros de la iglesia. Esa es la pretensión de esta misión, que tomemos conciencia del don, no solo de un templo que luego festejaremos durante un año con la gracia jubilar, sino la realidad de ser miembros de la iglesia, de una comunidad viva. Y don Juan José, todos esos traslados que estamos comentando y que vendrán a llevarnos a todos los almerienses a todo esto que estamos comentando, ¿cómo se realizarán? ¿Cómo tienen previsto el Cabildo que se realicen dichos traslados? Bueno, la imagen del Santo Cristo tiene una anda, que son las que se utilizan para la Vía Crucis de la Cuaresma, una anda que este año estrenó, una anda de plata, que son más livianas en el peso que las que tenía anteriormente, y que se pueden llevar con un grupito de personas, que no es necesario, con una docena de personas se lleva muy bien. El Cristo de la Escucha no es una imagen especialmente voluminosa, aunque tiene envergadura, claro está, como un crucificado que es en esa anda. Pues en esa anda se trasladará. El Cristo siempre ha salido en Almería desde que a mediados del siglo, en el primer tercio del siglo XX, empezara a salir a la calle, siempre ha salido rodeado de su pueblo. Lejos de los cortejos procesionales que normalmente estamos acostumbrados, la identidad de este Cristo es salir en medio del pueblo. Y así saldrá, si Dios quiere, llevado a hombros en las andas procesionales, en las andas del Vía Crucis, y se acercará de parroquia en parroquia. Y así los recorridos, algunos serán un poco más largos en las distancias que separan una parroquia de otra, pero otros serán especialmente breves. El primero es, si Dios quiere, el día 1 de noviembre, por la tarde, irá al santuario de Nuestra Señora. Es la primera salida del Cristo. El primer templo que va a pisar el Santo Cristo va a ser el templo de la Virgen del Mar. Estará allí desde el día 1 hasta el día 5. Y así, de sábado en sábado, irá acercándose a cada una de las parroquias. Cada parroquia recibe el Cristo que le traen los fieles de la parroquia que ha disfrutado de su presencia.
Así, la primera salida la llevará la Hermandad del Santo Cristo de la Escucha, y todos los fieles que quieran, claro, lleva la imagen hasta el santuario. Luego, desde el santuario, serán los fieles, la Hermandad de la Virgen del Mar, que también está un poco implicada en el tema, serán los que lleven la imagen a la siguiente parada, al siguiente templo, que es el templo de San Antonio en Ciudad Jardín. Uh-huh. Luego, los de Ciudad Jardín llevarán el Santo Cristo a San Pío X. Los de San Pío X lo llevarán a San Pablo, y así sucesivamente, para recorrer todos los templos de la ciudad. Uh-huh. Y de esta forma, don Juan José, ¿qué papel van a tener las parroquias, los feligreses e incluso las propias hermandades que residen en estos templos? De todo esto, tanto en los propios traslados como en las charlas, en las conferencias, ¿qué papel van a desempeñar en este sentido, como digo, las parroquias, los feligreses y las propias hermandades de Almería? Bueno, hay un papel fundamental, y es que el Cristo quiere llegar a la parroquia para hacerse uno más. La proximidad de la Iglesia Catedral y de su Cristo en su Iglesia. El Cristo, por decirlo de alguna manera, deja de ser de la catedral, o al contrario, la catedral se hace parroquia, el Cristo se hace parroquia, y entonces el párroco, juntamente con su comunidad parroquial y todos los miembros de ella, hermandades, grupos apostólicos, todos los miembros de esa parroquia, es suyo el Cristo. Ahí ya ni el cabildo ni la hermandad tienen nada que hacer, salvo prestar una ayuda, servir para que la estancia del Cristo esté asegurada en todos esos mecanismos que la hermandad conoce, porque son los que la trabajan cotidianamente. Uh-huh. Pero el Cristo es de la parroquia, y es la parroquia la que disfrutará de su Cristo para tener encuentros de oración, para tener el templo abierto y poder acercarse a la imagen más de cerca de lo que la tenemos normalmente en su camarín de la capilla mayor de la catedral. Y las hermandades lo llevarán, lo moverán, lo podrán tener a su disposición. Es la cercanía de la catedral y del Cristo a las parroquias, a toda la parroquia. Son ellos, es su Cristo. Por eso las hermandades tendrán su Cristo para llevarlo, para moverlo, para estar con él. Será la proximidad, la cercanía, el compartir la vida, la catedral, su Cristo, de cada una de las parroquias de la ciudad. Pues don Juan José, para ir poco a poco ya terminando con la entrevista, ¿qué le gustaría decirle a los almerienses que, bueno, que quizá, como decíamos al principio, estén un poco pensando en esa procesión magna que, como decías, está en la boca de todos los cofrades? Pero ¿qué le diría sobre estos actos? Porque prácticamente días después comenzará esta Santa Misión. ¿Cómo le diría usted que lo vivieran todo esto que va a acontecer? El Santo Cristo tiene un nombre especialmente bello y elocuente para decir todo. El Santo Cristo de la Escucha. Almería, escucha a tu Señor. Almería, escucha a tu Cristo. Almería, escucha a tu catedral. Para sentirte gozoso, miembro de una gran familia. Acercarnos a Cristo es reconocerle como nuestro Señor y reconocer a los demás como nuestros hermanos. Ese es el gran regalo que nos trae Cristo. Nos hace hijos y hermanos. Pues hay que escuchar a Cristo. Y escucharlo es ponerse delante de su sagrada imagen. Es verdad que algunos saben o pretenden saber rezar, pero cuando no sabemos rezar, mirar a Cristo crucificado, cerrar los ojos, los oídos, cerrar todo lo que nos entretiene y escucharle a Él, es un momento gozoso. Esta capilla del Cristo de la Escucha en la catedral es buen testigo de ese escuchar a Cristo. Almeriense, escuchar a Cristo, porque Cristo nos escucha siempre y podemos acudir a Él a decirle, al Cristo de los almerienses, al que tiene más antigüedad que todos nosotros, porque fue la primera imagen religiosa que llegó a esta ciudad, a decirle, Señor, escúchanos. Y eso templará el corazón, nos traerá mucha gracia de Dios a nuestra vida y nos hará, si queremos, miembros más vivos de esta gran comunidad, de esta gran familia, que es la Iglesia Diocesana, y que en su catedral, que cumple 500 años, tiene un exponente de esa familia, de ese ser, un gran cuerpo en torno a Cristo que nos llama a escucharle. Pues don Juan José, muchísimas gracias por estas palabras, por contarnos todo lo que va a acontecer
en los próximos días. Y muchísimas gracias también por mostrarnos ese espacio precisamente cerquita del mismo Santísimo Cristo de la Escucha, para precisamente hablar de él y de todo lo que va a acontecer, como digo, en las semanas próximas. El Cristo de la Escucha y Villalán, que fue el que más devoción le tenía, que aquí está detrás. Efectivamente. El obispo Villalán, cuando conoció la imagen del Cristo, quedó cautivado por esa imagen gótica, esa imagen negra, que la tradición nos dice que apareció emparedado a finales del siglo XV, allá por el 1490, se apareció en las voces en una familia que decía escucha, escucha, y aquellos estaban a mal traer, no sabían dónde dormir esa familia, dónde se oye, me has llamado, pero si yo no te he dicho nada, a ver, pero ¿quién llama de noche? Escucha, escucha, hasta que al final se dieron cuenta que salía de una pared, tocaron la pared y resulta que estaba hueca, y abriéndola descubrieron esta imagen bellísima del Cristo de la Escucha. Y por eso Villalán hizo la capilla como una pared, el hueco de una pared, que siempre estuvo. La catedral se forjó para albergar ese hueco donde estuviera el Cristo de la Escucha. Y Villalán lo colocó desde el primer día. Los almerienses ya le tenían gran devoción y lo colocó como primera pieza en esta iglesia, en esta santa y apostólica iglesia catedral. Pues efectivamente, pues lo dicho, don Juan José, muchísimas gracias por atender a los micrófonos de La Última Trabajadera, y seguiremos muy atentos y viviremos, como hemos comentado, con esa profundidad todo lo que va a acontecer durante esos días. Gracias a usted y a todos los que nos escuchan. Un saludo. Inciensos Cofrades El Cautivo. Inciensos de fabricación propia y con materiales de primera calidad. Suministramos a hermandades de gloria, penitencia, a agrupaciones parroquiales y asociaciones y parroquias. Servimos a cualquier punto de España. Estamos en calle Atis número 22, Carmona, Sevilla. Puede contactar con nosotros en inciensoscofradeselcautivo.com. Inciensos Cofrades El Cautivo. El olor de la Semana Santa. Ponerse en buenas manos siempre es la mejor decisión. Por eso, si eres una empresa o un particular, encontrarás el mejor asesoramiento en la asesoría 2M5. Especialistas en herencias y en declaraciones tributarias se encuentran en la avenida de Nuestra Señora de Montserrat, número 61, cuarto A. No lo dudes y ponte en las mejores manos. Asesoría 2M5. El análisis. Hoy, el palio de María Santísima de los Desamparados, en La Última Trabajadera. Una de las piezas más importantes que podemos ver en la exposición Signum Fidei del patrimonio de las hermandades de Almería es precisamente el palio de María Santísima de los Desamparados, una obra, un proyecto muy interesante del que queremos hablar hoy en el programa, aprovechando precisamente que está en esa exposición y que todos los almerienses y todas las personas que visiten esta exposición podrán verlo de cerca y ver todos esos detalles. Como digo, vamos también a aprovechar esa situación aquí en La Última Trabajadera para hablar de ese palio, para hablar de ese proyecto y para conocer tanto su evolución como su calidad artística. Y para ello tenemos hoy con nosotros a nuestro querido amigo Robert. Robert, muy buenas tardes. Buenas tardes, Javier, ¿qué tal todo? Muy bien, bienvenido de nuevo a La Última Trabajadera. Te tuvimos hace unas semanas en la tertulia para hablar precisamente de los misterios, del arte, del patrimonio de Almería, y hoy te volvemos a tener aquí para hablar, en este caso, de un paso de palio. Efectivamente, y además un buen paso de palio. Así es, y Robert, antes de comenzar a hacer el análisis que vamos a realizar, hemos pedido al actual teniente hermano mayor y amigo de este programa, Ricardo Salvador, que nos explique brevemente un poco ese proyecto, de dónde surge, cómo se ha ido haciendo las fases de ejecución, para que todos los oyentes puedan ir comprendiendo, antes de empezar con el análisis, el proyecto del que se trata. Vamos a escucharlo. Bueno, el proyecto de palio de María Santísima de los Desamparados nace de una idea original de Luis Álvarez Duarte. Además, en este dibujo que podéis ver a continuación podemos ver cómo el propio imaginero, de su puño y letra, hizo un dibujo de cómo él pensó que debía ser el estilo del palio de la imagen que él mismo estaba tallando hasta el año 2000 en la que se bendijo. Basándose en esta imagen fue el orfebre sevillano Ramón León Losquiño, que es el orfebre que ha realizado, como sabéis, todas las piezas de orfebrería de la hermandad, desde la cruz de guía hasta los candelabros de cola del palio. Fue quien dibujó
y diseñó el palio que hoy podemos ver cada lunes santo en la calle y que cobija a nuestra Madre de los Desamparados. Además, también diseñó los bordados, lo que hace que la orfebrería y los bordados tengan una consonancia dentro del estilo que buscaba la hermandad y que buscaba Luis Álvarez Duarte para su imagen. La ejecución del palio, digamos que podemos dividirla en varias fases. En el año 2003, que es el año de la primera salida, el lunes santo de María Santísima de los Desamparados, se estrenan los 12 varales y la peana y la candelería. Todo está realizado en plata de ley, salvo la candelería, y en los varales, que de hecho ahora mismo podéis verlo en la exposición que organiza la agrupación de hermandades en la catedral, en la base de los varales se pueden ver los bustos de los 12 apóstoles del Señor. Esa fue, digamos, la primera gran fase de ejecución del palio. La siguiente gran fase fue en la hechura de los moldurones del palio, también realizados en plata de ley, y que os recomendaría que vierais de cerca porque representan alegóricamente las letanías a la Santísima Virgen, salvo en la cartela delantera del moldurón que podemos ver el escudo de la hermandad. Es un trabajo, yo creo que es un trabajo muy laborioso y que sigue unas líneas muy barrocas que Ramón León dibujó en su día y que ha llevado a término, ¿no? La siguiente parte del palio, podemos decirlo así, que fue estrenada fueron los respiraderos, que ahí entramos en las fases de bordado. Los respiraderos del palio fueron realizados, el bordado por Manolo Solano, igual que todo el bordado del palio, en su taller de Morón de la Frontera. Y además lo acompañan unas cartelas realizadas en seda, en Lorca, por la artista, una artista reconocida por su trabajo en seda como es Luisa Romero Pérez. Ella hizo unas cartelas en las que se representan escenas de la vida del Señor en las que estaba presente la Santísima Virgen, salvo la cartela principal del respiradero delantero del paso, que se representa la coronación de la Santísima Virgen del Mar, patrona de Almería. A partir de ahí, en el año 2009 y 2016, se estrenaron primero los bordados delanteros de la bambalina delantera, los bordados exteriores de la bambalina delantera del paso de palio, y en el año 2016 los bordados de las bambalinas laterales. Todo ello realizado igualmente por Manolo Solano, siguiendo el diseño de Ramón León y la idea original de Luis Álvarez Duarte. Y además acompaña una terminación de madroñera y de bellota realizada, como siempre se ha realizado de forma artesanal, por Casa Rodríguez. Y por último, la última gran pieza, si podemos decir, del palio fue la Gloria del techo de palio, que se estrenó en el año 2012 y que está realizada también en seda por la misma artista natural de Lorca, Luisa Romero, y representa, en una idea original del cofrade almeriense Fernando Sala, representa los desposorios místicos de Santa Teresa. Es una visión que ella misma, la propia santa, describió en sus libros que tuvo, en la cual la Santísima Virgen y San José la desposaban con Cristo, en un escenario que además la artista lorquina ha sabido darle un fondo y unas dimensiones en las que podemos ver cómo la riqueza del trabajo en sedas naturales pues tiene su máximo esplendor en esta pieza del techo de palio. Os recomendaría igualmente que pasarais por la exposición que la agrupación está realizando en la catedral, porque allí podéis ver el palio, el techo de palio, las bambalinas y los 12 varales, y también en la casa de hermandad, para que podáis ver de cerca y apreciar las técnicas de bordado y de orfebrería que tan ricamente disponen este escenario o este altar efímero que supone el palio de María Santísima de los Desamparados cada lunes santo. Bueno, Robert, pues sin duda estamos ante uno de los grandes proyectos de paso de palio de la ciudad, ¿no? Pues sí. Además, creo recordar que en su estilo es el único. Uh-huh. En el tema de moldura, de orfebrería y respiraderos completos bordados, el único en Almería. Te iba a preguntar, ¿dirías que es el más interesante o de los más interesantes de los proyectos de paso de palio de nuestra ciudad? Pues sí, probablemente. Tanto en el diseño del dibujo del bordado, el tema de la bambalina, como en la utilización de las sedas de colores en los respiraderos y en la gloria del techo de palio, que aún así ya en hermandades del siglo XX-XXI ya era complicado de hacer una ejecución de tal calibre. Uh-huh. Hemos visto además que ya el propio Duarte
antes incluso de concluir la propia imagen de María Santísima de los Desamparados, ya esbozaba, ya dibujaba cómo, o la línea que él entendía que debía seguir todo el paso de palio, ¿no? El conjunto de la Virgen en la calle. ¿Crees que es un acierto que la hermandad haya cogido esa idea y la haya finalmente llevado a cabo? Sí, es como lo que comentamos en la tertulia que tuvimos con el tema de quién mejor hace un misterio que el propio autor por completo. Pues esto viene a ser lo mismo. Quién mejor va a entender su imagen, ¿no? Con qué estilo le puede encajar mejor. Pero aún así, en el boceto de Roberto Duarte se vislumbra, no deja de ser un boceto. En el proceso de ejecución, desde el boceto hasta lo que se hace, pueden pasar millones de ideas y puede variar completamente. Se vislumbra que es lo que tenemos hoy día, pero yo personalmente lo encajaría a un estilo neogótico, lo que se vislumbra al boceto primero, por los varales que parecen columnas salomónicas, los respiraderos lineales demasiado, que si a simple vista parecería neoclásico, pero si en el boceto, si lo vemos bien de cerca, hay algunas barracas que otras, pero aún así ha seguido la línea de utilizar bastante bien los bordados de un techo de palio alto, con unas bambalinas altas, un bordado que se vea bien el dibujo, muy lineal, sobre todo muy lineal, y para mi gusto está bastante completo. Antes de hablar ya un poquito más en profundidad de tanto las piezas de orfebrería como las de bordado, bueno, pues decir eso, ¿no? Que al final las apuestas por una idea que parte prácticamente de una misma mente, tú mismo lo decías, lo hablábamos con el tema de los misterios, se está viendo, o por lo menos en Almería hemos podido ver que efectivamente enriquecen aún más el resultado final de los proyectos, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Es lo que acabamos de comentar. Y sobre todo que se mantenga la línea y que sea en la misma ciudad y con una colaboración bastante buena de autores bastante buenos, ya sea de parte de gente de Almería, como el propio autor, como artistas fuera de la ciudad. Vamos a comenzar ya a hablar de la orfebrería, vamos a meternos ya un poco en faena, como se suele decir, que bueno, como nos ha comentado Ricardo, su ejecución parte del taller de Ramón León. Cuéntanos un poco en qué consiste el resultado final, ¿cómo definirías ese estilo de la orfebrería del paso de palio de María Santísima de los Desamparados? El estilo de la orfebrería, según he estado viendo y hablando y investigando, que es lo que siempre suelo hacer por amor al arte, nunca me lo he dicho, se me asemeja mucho a un estilo rocalla. Es un estilo muy parecido al gótico, un poquito más metido en el siglo XIX, XVIII. Suele ser asimétrico, pero sin embargo es muy rico en el cincelado, ya que tiene un montón de detalles. No es la típica orfebrería que podemos ver de hojarasca barroca, sin menospreciarla, por supuesto, pero es un estilo muchísimo más trabajado. De hecho, es muy complicado hacer ese tipo de estilo, puesto que juega con la simetría, pero tiene que parecer simétrico, que es lo que al fin y al cabo representa. Bueno, es un paso de palio, ¿no? Es simétrico, tanto por los dos lados, y de calidad exquisita y de diseño muchísimo mejor. Me recuerda muchísimo al palio por ejemplo, de aquí del Mayor Dolor y Traspaso de Sevilla. Un mordurón grande, con manigueta y con un dibujo que juega mucho con la visión del espectador, como son las diferentes cartelas que tiene alrededor de la moldura, que a simple vista no se ven, pero tienes que curiosear un poquito por alrededor del paso para poder verlo. Además, Robert tiene la curiosidad, por lo menos en Almería, que efectivamente esos respiraderos son bordados, no son precisamente de orfebrería. Al final también se apuesta por un estilo novedoso dentro de la ciudad en este sentido. Sí, un estilo novedoso. Es un estilo que ya cogieron hermandades, ya por temas a lo mejor
no digo en este caso en Almería, digo en este caso en el mundo en general, cofrades, ya no por el nivel adquisitivo, que podría a lo mejor parecer que es más barato, o parece que a lo mejor puede ser más fácil, o se tarda menos en hacer un respiradero bordado que una orfebrería, pero sí, todo lo contrario, es más trabajoso. Tienes que encajar lo que es una pieza bordada, que al fin y al cabo los respiraderos tienen la función de que el costalero de abajo respire, y se haga de un material que sea resistente, que sea bueno, y que sobre todo encaje a la perfección con tema de orfebrería, haciendo prácticamente la misma función. En Almería, como te digo, es el primero, como comentaba al principio, y si me arriesgo, de los palios, de los pocos que hay en Andalucía, sí. De Cristo hay, aunque no lo parezca, de Cristo también hay, pero de palio creo que incluso hay menos. Comentaba también Ricardo, bueno, viene un poco a lo que estamos diciendo, ¿no? De esa... el seguimiento del estilo o de la idea de un artista, y en este caso, precisamente como comentamos, era Ramón León quien absorbía esa idea de Duarte que dejaba dibujada en ese dibujo, en ese papel que hemos podido ver en el programa. Pero es que además, como digo, Ramón León se encarga no solo de la orfebrería, sino también del dibujo, de los bordados, por lo que todo esto que venimos comentando además se suma a que de alguna forma está todo completamente compenetrado, es decir, tanto las piezas de orfebrería están completamente relacionadas también con las piezas de bordado, y además en esta parte de los respiraderos, donde están todavía más cerca o se puede quizá apreciar más esa semejanza en cuanto a los dibujos, lo hace todavía más especial, ¿no? Claro. Eso es lo que he comentado al principio, de lo que parte de una idea principal a lo que es la ayuda y el enriquecimiento del proyecto en sí, aportando ideas de otros artistas. Eso es una cosa que ha venido desde proyectos que se han quedado inacabados y han tenido que terminarlo otros artistas por circunstancias que sean, por fallecimiento, por lo que fuera. Y en este caso, hablando de la hermandad de pasión, concretamente en el palio, ha caído en muy buenas manos. O sea, de parte de Ramón León, tiene piezas de cualquier estilo, tanto en Sevilla, por ejemplo, en la corona de la Virgen del Buen Fin de la Lanzada, o la corona de la Virgen de Montesión, que son totalmente estilos que no tienen nada que ver uno con el otro. Ha sabido, como digo, coger el proyecto y echarlo para adelante. En pocas veces suele salir mal una cosa de esta, pero teniendo las manos, por ejemplo, de Ramón León, y ya como ha avanzado el teniente hermano mayor de pasión a dicho bordador y a Isabel Romero, que es otra artista de las grandes, pues se conjuga todo, ¿no? Para que este resultado sea tan impresionante. Robert, hablamos antes de ese estilo, ¿no? De la orfebrería, y a pesar de sus semejanzas, ¿cómo definiría el estilo en este caso de los bordados? ¿Lo definiría igual o tiene dentro de esa misma temática, por decirlo de esa forma, un carácter diferente? Es un estilo, entra dentro del barroco, igual que el rococó, entra dentro del barroco, pero sería un neobarroco, para mi forma de verlo. Con líneas finas, juega mucho también con el tema de flores, de motivos vegetales, pero todo en una armonía. Es lo que es complicado de hacer. Como he comentado antes, conjugar piezas de orfebrería en la misma función de encajar piezas bordadas y rematarlo también con galletones de seda, en este caso con cartelas de seda, también enlazado una misma temática, que la verdad que es complejo, y la verdad que es complejo también juntar dos estilos y que concuerden también. Robert, ya prácticamente queda poquito para ver terminar ese palio, poquito quiero decir, con todo lo que se lleva, obviamente para cualquier hermandad es un esfuerzo importante, pero viendo lo que podemos ver a día de hoy, yo creo que nos podemos imaginar que el resultado final será todavía más espléndido, ¿no?
Hombre, normalmente un paso de palio nunca está por acabar. Yo creo que ningún paso, ni de palio ni de misterio. Siempre queda algo que meterle, siempre queda algo que puede sacar y incluso, se puede, a partir de ahí se puede sacar diferentes ideas para otras cosas de la hermandad. Pero sin duda alguna, cuando ese palio esté terminado, que le queda ya nada, creo que le quedan las bambalinas interiores, o sea, de los laterales. Y el techo, y poco más. Y o sea, que yo creo que será de los más completos que pueda haber en Almería. E incluso ya va a rematar la faena los fardones, o sea, lo que son los laterales y la parte de abajo, donde se ve, bueno, como se denomina en el arco de costalería, la luz del paso, sería ya para rematar la faena. Oye, Robert, ya para ir terminando con este análisis tan interesante de esta fantástica pieza de nuestro patrimonio, hablamos un poco al principio precisamente de, dentro del patrimonio almeriense, pues lo colocamos un poco dentro de una de las grandes piezas y sobre todo de los grandes pasos de palio. Tú que conoces muy bien la Semana Santa andaluza y el patrimonio andaluz, ¿cómo lo colocarías en este sentido? ¿Crees que sigue siendo igual de especial incluso abriendo las fronteras de Almería, ¿no? En este caso a nivel andaluz. Sí. Normalmente ese estilo de palio lo suelen llevar hermandades de palio o de estilo, de tener, como digo, un moldurón en orfebrería y seguir con los partes de respiradero y faldón en bordado. Lo suelen llevar hermandades de un estilo sobrio. Por ejemplo, las penas de San Vicente aquí en Sevilla lo utiliza. El paso de Cristo de las penas de San Vicente lo utiliza. Creo recordar que la Virgen de las Tristezas de la Veracruz también, o sea, son hermandades serias. Y si me voy, por ejemplo, a Jerez o a Huelva, en Jerez, el Cristo de la Veracruz de Jerez también lleva ese mismo estilo, unos fardones verdes bordados, preciosos, y el Cristo de... no me acuerdo, un Cristo que sale el lunes santo, creo recordar, en Huelva también lo utiliza, y encaja mucho en hermandades sobrias. En este caso, Pasión no es que sea una hermandad de negro, todos sabemos el estilo que lleva Pasión, el estilo que va en la calle elegante. Un intermedio, ¿no? Podríamos decir. Sin embargo, con los colores del palio, ese rojo, la túnica morada de los nazarenos, la Virgen, que es una Virgen de Duarte, que no es una Virgen anónima, antigua, no, encaja perfectamente e incluso puede abrir puertas a otros diseños de futuras hermandades o futuros palios de otras hermandades que quieran coger un proyecto así parecido. Pues Robert, yo creo que hemos podido hablar de todo lo que rodea este gran proyecto de paso de palio. Como decíamos al principio, también lo comentaba Ricardo, actualmente se puede ver los varales y las bambalinas y el techo de palio con la gloria, la que aparece Santa Teresa, la que mencionaba el propio Ricardo, y que, oye, como digo, está en esa exposición, por lo que invitamos a todos a que puedan contemplar este fantástico paso de palio de la Virgen de los Desamparados. Y a ti, Robert, pues agradecerte nuevamente que hayas encontrado un pequeño hueco dentro del ajetreo habitual de cualquier persona para atendernos a nuestros micrófonos y para poder dar pues toda esta información tan interesante acerca del patrimonio de nuestra ciudad. Así que nada, Robert, como digo, muchísimas gracias y te esperamos pronto de nuevo por aquí, ¿vale? Cuando ustedes queráis, aquí estoy yo. Perfecto. Tanto en el Prador como en mi casa. Perfecto, muchísimas gracias, Robert. A usted. ¿Tus muebles no aguantan lo suficiente y temes que se desmoronen? Tranquilo, acude a Artekit, tu empresa de muebles de confianza. Somos fabricantes de todo tipo de armarios, vestidores, librerías y mobiliario juvenil, todo a medida y con la mayor seguridad. Gestiona tu proyecto de forma única, contactándonos a través de nuestro teléfono o de nuestro WhatsApp 666-416-478 o en alguna de nuestras 2 tiendas físicas. Artekit, confianza y garantía de nuestros productos. No quiero improvisar nada en mi hermandad, quiero tener todo asegurado. Tranquila, Mefibana Gestión te ofrece un asesoramiento personal para encontrar las mejores opciones para tu hermandad. ¿También podrán ayudarme a que mi hermandad esté dentro de la normativa vigente?
Tranquila, Mefibana Gestión pondrá a tu disposición a expertos para analizar tu situación y solucionar las posibles faltas. ¿Y nos podrían ayudar con los engorrosos procesos administrativos? Tranquila, Mefibana Gestión dispone de profesionales que te facilitarán toda tu gestión. Contacta con Mefibana Gestión a través del correo mefibanagestion@gmail.com y asegura tu tranquilidad. La tertulia, en la última trabajadera. Bien, pues llegamos a esta última parte del programa, esta última sección en la que, pues como saben, la dedicamos a la tertulia, a debatir sobre las cuestiones que rodean a nuestra Semana Santa. Y en esta semana, en este cuarto programa de la última trabajadera, volvemos a tener con nosotros, en primer lugar, a José Luis. José Luis, muy buenas tardes. Un placer estar de nuevo con vosotros. Un placer recibirte también, que bueno, lo tenemos aquí, pero también tenemos a nuestro amigo Adrián, que está al otro lado de la conexión. Adri, muy buenas tardes. Buenas tardes y perdona las circunstancias en las que me encuentro. No te preocupes, por lo menos podemos escuchar también tu punto de vista junto con el de José Luis para hablar de un tema que, bueno, creo que es muy importante que también tratemos porque al final es algo que ya ha salido a la luz en estas últimas semanas y es la organización de las sillas para la Magna. Ya hemos podido conocer y nos han informado además que efectivamente se va a producir un reparto de las sillas que se pusieron en Semana Santa. Se va a mantener el número, pero se van a distribuir de forma diferente. Ahora lo iremos comentando, pero como digo, queremos tratarlo aquí porque además principalmente el precio de las sillas es algo que bueno, históricamente en nuestra Semana Santa pues hemos estado comentando de alguna forma o de otra, pero que finalmente como que nunca se ha llegado a ningún sitio. Y por eso queremos traerlo, como digo, a esta tertulia, por la cercanía de la Magna, porque al final también es un acontecimiento que pues nos permite hablar de todo ello porque va a tener una carrera oficial, además muy similar a la de la pasada Semana Santa, esa nueva carrera oficial que se estrenó el pasado 2022. Así que para empezar, José Luis, contigo mismo, como comentaba, me gustaría hablar de esa distribución. ¿Qué te parece a ti que, en este caso, se hayan eliminado de la Plaza de la Virgen del Mar? Hombre, yo creo, a ver, deberían de haber también en la Virgen del Mar, en la plaza, porque es un sitio también de un punto álgido de ese recorrido, ¿no? Al lado de la patrona, donde seguramente, no sé si está previsto que las hermandades hagan allí algo, se paren o no, pero en cualquier caso yo creo que es un punto importante a tener en cuenta de cara a que haya sillas. Sí que es verdad que también bien, me parece, que lo pongan en el paseo, que pongan también sillas allí, pero no, como se suele decir, no desvestir un santo para vestir otro. En todo caso, se deberían de haber aumentado un poquito más. Exactamente, haber rellenado esos espacios, ¿no? Pero mantenerlos de la Virgen del Mar. Uh-huh. Además, Adri, para que nos vayas contando tú también, ¿no crees que la Magna, de alguna manera, pedía o demanda, al saber la cantidad de gente que va a venir, que se hubiesen aumentado un poco precisamente el número de sillas para esta ocasión? Claro, yo creo que de eso se trata al final. Si queremos recibir a tanta gente y queremos que se sientan a gusto en nuestra tierra, deberíamos de haberle puesto todo sobre la mano. Yo es lo que dice, es lo que habéis comentado, el tema de que empiece la carrera oficial un poquito más arriba que la normal de Semana Santa, lo veo excelente. Pero el tema de que se hayan quitado sillas de un tramo, eso lo veo un poco frío. Es decir, mitad de la carrera oficial, cuando vaya junto a tu hermandad tocando, salga de costalero, va durante un recorrido vestido, todo con sillas, y llega a unas calles que de repente no hay nada. Y vuelve a otra calle que de repente sí hay. Es como que no sabes realmente la ubicación de las cosas. Y sabiendo que hay tanta gente de fuera, pues deberían de haberlo hecho mejor. Claro, y además, Adri, lo que... Bueno, no sabemos realmente si esas calles, porque recordar, por ejemplo, en Semana Santa, la calle Eduardo Pera, a pesar de no tener silla, incluso la calle Real, estaban de alguna forma revestidas, se pusieron esas vallas con esas telas que de alguna forma vestían precisamente a estas calles. Pero como digo, sí es cierto que, de alguna manera, yo personalmente como que no termino de entender cómo... Al final también hay que dejar claro, antes de seguir con la tertulia, que como no han confirmado nuevamente, esto es una responsabilidad del ayuntamiento. Es decir, aquí la agrupación lo único que pueden hacer es solicitarlo, pero no tienen potestad para tomar la última decisión, ¿no? Entonces, en este sentido, como digo, lo que comentaba Adri, ¿no? Que esa primera parte sí tenga sillas, otra parte no, y luego la catedral sí, resulta raro, ¿no? Para una carrera oficial.
Sí, a ver, yo creo que si se apuesta por el formato, el que se ha apostado quiere decir que la carrera oficial tenga como un recorrido, debería de ayudar a las personas que no entienden un poco a llevar ese recorrido. O sea, si se apuesta por empezar un poco la carrera oficial desde el paseo hasta la catedral, que todo vaya eso, o revestido con algo o con sillas, para demostrar a la gente pues por dónde se tiene que ir. Además, lo que ha dicho Adri, el día de la Magna van a venir muchas personas de fuera. Nosotros los almerienses controlamos a lo mejor un poquito más lo que son las calles de Almería, pero el resto de gente quizás no. Entonces eso también es una manera de ayudarles a que se pierdan menos. Y entonces, pues no sé, además que, no sé, si es una carrera oficial en sí, es bonito que ver a la gente sentada, organizada y bueno, y el paso de las procesiones. Claro, además también, Adri, no sé si, tú cómo lo verás, pero a mí también me surge un poco el pensamiento, ¿no? O la duda de decir, oye, a lo mejor al no estar delimitado este espacio en carrera oficial, podemos ver gente cruzándose, gente por medio de los cortejos, que sabemos todos que eso ocurre, es algo prácticamente inevitable por mucho esfuerzo que tanto las hermandades como las instituciones correspondientes se esfuercen, es algo inevitable, ¿no? Entonces quizá, además teniendo los horarios tan apretados como están, aunque bueno, hay diferentes horas de paso, pero que al final se tienen que cumplir unos horarios de forma muy estricta. ¿No creéis que esto incluso puede perjudicar? Insisto, no sé si se pondrán algún tipo de vallas, si se delimitará de alguna forma el paso, aunque la gente pueda estar de pie. Pero por lo que se ha comentado, en principio simplemente se ha dicho que no se van a poner las sillas. Entonces, como digo, ¿no creéis pues eso, que se pueden incluso de alguna forma perjudicar el transcurso de las hermandades? Eso tenlo claro, Javi. Yo, si veo que no existen medios para evitar que la gente pueda entrar a esa carrera oficial, va a haber gente, y más habiendo tantas bandas como hay de tanto renombre, el tema del cangrejeo, el tema de la gente que va a ir pegada a la banda, tal, eso, vamos, lo tengo clarísimo, que como en carrera oficial no se evite de alguna manera, lo va a haber. Y si el ayuntamiento no es conocedor del nivel que va a tener la Magna en cuanto a afluencia de gente, que yo imagino que lo saben porque los hoteles están llenos, pero parece que no es conocedor al 100%, porque si no ponen medios para evitar que gente se pueda cruzar por carrera oficial, es que va a ser inevitable. Y las hermandades van a tener serios problemas, porque para un tramo que se pueda tener más tranquilo, yo creo que no se va a lograr si no se ponen medios. Claro, además yo creo, Adri, que esa es otra de las claves que acabas de comentar, y es la tranquilidad que supone la carrera oficial. Es decir, todos sabemos que generalmente esas sillas son ocupadas, pues, en la mayoría de los casos, por gente mayor, gente que no se va a poner a recorrer todas las calles de Almería para encontrar las hermandades. Y claro, volvemos a lo mismo, sabiendo la cantidad de gente que va a venir y además sabiendo que van a ser gratuitas, que ahora hablaremos también del tema de los precios, ¿no creéis que puede darse el caso que mucha gente diga, me voy a ir temprano, voy a coger una silla gratuita y ya después las buscaré? Pero gente que quizá, entre comillas, no la necesita tanto, porque como digo, quizás este tipo de servicio, yo por lo menos lo entiendo así, pues estáis un poco más enfocado a las personas pues que no pueden desplazarse tanto. En este sentido, ¿no creéis también que es un poco contradictorio con lo que va a ser la Magna en sí? Sí, puede ser. Vamos a ver, esto es como cuando vas a un concierto de alguien que te gusta, pues igual, tienes que irte varias horas o incluso hasta días. En este caso no te vas a ir un día antes, obviamente, pero te vas con tiempo y con antelación para preparar tu sitio, para cualquier cosa. Entonces sí, también estamos hablando de una Magna que, bueno, van a ser bastantes horas, las que si tú decides ver una Magna desde el principio hasta el final en el mismo sitio, van a pasar bastantes horas sentados. Entonces yo creo que sí, que tendrá la gente que ir a buscar sitios y sobre todo, insisto, la gente que va a venir de fuera. Mucha gente entiendo que venga de fuera y querrá un sitio fijo para ver todas. Claro. Porque si desconoce las calles, desconoce cualquier historia, pues ir a un sitio que sabe que van a pasar, independientemente del tiempo que tengan que estar ahí esperando. Entonces, bueno, pues sí, eso yo creo que... Ya. ¿El qué, Adrián? Perdona. Eso lo he escuchado yo ya en varias personas, que su plan de Magna es irse a la carrera oficial y esperar allí a ver todas las hermandades. Al final, la gente mayor o la gente que no tenga impedimento de movilidad, la forma fácil de ver la Magna completa, ya que las bandas pueden entrar en nuestra carrera oficial, es yéndose allí. Claro. O sea que... Pues precisamente vamos a entrar ya de lleno con el tema de los precios, porque yo creo que era, o por lo menos así lo entiendo yo, una gran oportunidad para precisamente haber introducido ya en las sillas de nuestra carrera oficial el tema de los precios. Además, creo que hubiese sido una forma muy buena de regularlo,
para más o menos tener un control de lo que se estaba comprando o quién lo estaba comprando o no. Pero finalmente no han confirmado que van a ser gratuitas, al igual que en Semana Santa. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Creéis que realmente, como digo, podría haber sido una oportunidad de haber introducido ya por fin el precio en las sillas de la carrera oficial almeriense? Sí, a ver, todo, que quede claro, ¿no? Que todos son opiniones que tenemos nosotros, obviamente, como personas, hay opiniones de distinto gusto. Sí que es cierto que a lo mejor podía haber utilizado la ocasión para empezar a tener al menos un precio simbólico, 2 euros, 3 euros, 5 euros, y luego ese dinero, pues mira, por ser una cosa extraordinaria, pues a lo mejor se puede dedicado a una bolsa de caridad, a alguna ONG concreta. Entonces yo creo que sí podía haber sido, porque también entiendo que a lo mejor a una persona de Almería, a un almeriense, le choca un poquito en principio pagar el precio por una entrada, una silla, ¿no? Sí, sí. Pero a lo mejor quizás gente que venga de fuera no le choca tanto. O sea, si viene por ejemplo un malagueño a ver la Magna de Almería, en Málaga se cobra la silla en Semana Santa, en Sevilla igual. O sea Sí, bueno, de hecho somos la única capital andaluza que no cobra por las sillas de carrera oficial. Todo el resto de las capitales andaluzas lo cobra. Pero entonces ¿creéis que Almería puede comenzar a cobrar la silla en Semana Santa? ¿Creéis que es algo que se puede plantear? Ya no hablo solo de la Magna. Yo hablaba de la Magna como una oportunidad para introducirlo. ¿Pero realmente creéis que Almería se encuentra en disposición de plantear ya eso? Yo creo que sí. Mira, perdona, José Luis, yo pienso que la Magna era el momento de la prueba. Era el momento de hacerlo. Yo creo que la Magna de Almería puede ser la Magna más fácil de hacer a nivel andaluz, ya que venimos de 4 Magnas de gran magnitud en la que se podrían haber aprendido muchas cosas. Y por ejemplo, una cosa que yo me quedo es que en la Magna de Cádiz las sillas tuvieron un precio muy simbólico y se llenaron al día o al día y medio de salir en la web de la agrupación. ¿Y por qué en Almería no? Es que es lo que habéis comentado, la gente que venga de fuera, ¿qué más le da? Obviamente un precio simbólico. Si ya vienen a ver la Magna, el que tú le pongas una silla a un precio no le va a suponer ningún inconveniente, porque al final ellos vienen a verlo, y si la pueden ver en un mejor sitio de una manera más fácil y tienen que pagar algo, pues lo van a hacer. Ahora, eso para la Magna. En Semana Santa se tendría que estudiar, pero quizás con este cambio ya de carrera oficial, el hacer que no haya grada, que no sean las canchas de voleibol que hay en la playa y ya sea una carrera oficial más bonita, más digna, yo creo que ya merecemos que las hermandades que transiten puedan, incluso la agrupación se pueda beneficiar un poco de toda la gente que va a ver nuestra carrera oficial, bueno, a ver nuestra Semana Santa y en carrera oficial. Claro, la cuestión, Adri, es que, bueno, como hemos comentado, a día de hoy esa gestión depende directamente del ayuntamiento, y el ayuntamiento quien ha manifestado, en primer lugar, que no se pretenden aumentar las sillas para la Magna, que simplemente se van a redistribuir la cantidad que se puso en Semana Santa y que no se va a cobrar por ella. También hemos sido conocedores que precisamente la agrupación es algo que le ha demandado, es decir, no es algo que no se esté intentando, por lo menos por parte de, en este caso, de la agrupación, que yo creo que todos estaríamos de acuerdo, de ser un ente quien se ha de encargar, entendemos que es la agrupación, al final es quien se encarga de la carrera oficial, de esos recorridos oficiales, ¿no? Pero sí es cierto, Adrián, que en el caso de la Magna, por ejemplo, como tú decías, es cierto que al final, para una persona que viene, le puede suponer muy poco un precio simbólico, pero yo creo que iría más allá, y además iría más allá diciendo que al final, o sea, sería entendible el que se le pudiera poner un precio, por lo menos bajo mi punto de vista, no sé qué pensaréis vosotros, porque al final estamos hablando de prácticamente, en cualquiera de los puntos que te pongas, unas 3-4 horas continuas en las que vas a estar viendo las procesiones sentado, tranquilo, y al final es un confort que se está vendiendo, no deja de ser un servicio, ¿no? Entonces yo creo que estaría justificado, pero sí es cierto que trasladándolo un poco a Semana Santa, no sé si por para mí creo que el gran problema es el tema del horario de paso de cada hermandad, ¿no? De cada día, del tiempo entre una hermandad y otra. Realmente, por eso preguntaba que ¿realmente creéis que Almería se puede permitir a día de hoy solicitar o prestar este servicio estando esas circunstancias como están? Por ejemplo, que hay otras circunstancias como por ejemplo lo de la silla, porque además lo hablábamos José Luis y yo hace unos días, que
claro, al no poner, o sea, una persona que se pueda poner de pie detrás va a ver prácticamente lo mismo que quien esté sentado pagando. Entonces, ya sabemos que en muchas ciudades se pone como una especie de paredes, de paneles, que impide la visión, pues precisamente para que lo que haya dentro tenga un sentido, que la persona que esté sentada pagando, pues tenga un sentido lo que está pagando, ¿no? Por eso digo que, ¿creéis realmente que tal y como están las cosas ahora mismo se puede plantear para la Semana Santa, José Luis? A ver, es un tema delicado, ¿no? O sea, tanto como a lo mejor poner una pantalla para que no se pueda ver, a lo mejor eso sería lo último que yo haría. Sí que a lo mejor, vale, empezaría a cobrar la entrada de la silla a un precio simbólico, muy simbólico, porque también estamos hablando, no sé, se me ocurre, en Sevilla, tú te sientas en una silla porque realmente ese día te vas a tirar 8 horas o 10 horas viendo procesiones. En Almería no te tiras tanto tiempo, en Almería a lo mejor en 1 hora, hora y media la has visto todo. Entonces, claro, el precio tiene que ser un poco también acorde al tiempo que tú vas a usar las sillas, ¿no? Por otro lado, también entiendo que a lo mejor por temas de seguridad, de evacuación y cosas, que tampoco se pueda tapar todo. A lo mejor determinados puntos, determinadas cosas sí, pero es verdad que como están ahora mismo ubicadas las sillas, también sería un poco difícil, porque, no sé, tú te pones en la catedral, tapar toda la catedral, lo veo a lo mejor quizá un poco feo, ¿no? Uh-huh. Pero sí se podía estudiar eso, es decir, bueno, vamos a darle un sentido a cobrar esa silla. O sea, me refiero, la Semana Santa de Almería está deseando crecer. Esto es como todo, es la pescadilla que se muerde la cola. Si tú no tienes ingresos, no puedes crecer. Claro. Si no creces porque no tienes ingresos. Entonces yo creo que eso sería una manera de seguir creciendo. Para cualquier lado. Para que, no sé, para que las hermandades pudieran, como he dicho antes, una bolsa de caridad, seguir creciendo y seguir haciendo su acción social. Para que la hermandad con ese dinero pueda hacer cualquier cosa. Para que ese dinero lo gestione la agrupación. O sea, que yo creo que sería una cosa interesante, pero que, claro, había que verlo con muchos peros, ¿no? O sea, habría que tener muchos matices en cuenta. Uh-huh. Pues, Adri, para ir ya concluyendo la tertulia, ¿qué piensas tú sobre esto, sobre ese formato? ¿Cómo se podría poner? ¿Que realmente Almería puede permitirse algo así a día de hoy? Yo pienso que puede ser una cuestión de educación cofrade. El tema de poner barreras para que la gente que no pague no vea el transcurso de la cofradía por la carrera oficial, no lo veo tampoco ser necesario. Yo he visto Semana Santa en Jerez, por ejemplo, que esto recientemente en la carrera oficial no era necesario que hubiese paneles tras los palquitos que hacen para evitar eso. Es cuestión de educación en el sentido de lo que habla José Luis de la evacuación y de no masificar esas zonas tan atoradas, porque si nosotros nos dedicamos a irnos detrás de los palcos a ver las cofradías en carrera oficial cuando hay gente que está pagando, al final estamos haciendo que haya atascos de personas donde se puedan producir muchos accidentes e incidentes y eso yo creo que sería uno de los grandes problemas y yo creo que en Almería pasaría porque con las pocas cosas que hay se arma mucho barullo y a veces no sabemos reaccionar a todas esas cosas y al final se tendrían que hacer zonas como se hace en otras capitales, pasillos de evacuación, de salida, entrada, de direcciones obligatorias para que no haya cruces y si se hiciera de esa manera y la ciudad estuviese preparada, que al final eso es una preparación previa, si todo eso se hiciera así, yo vería bien que se pusieran precios, que no hicieran falta paneles y de que al final se valorara más, no sé, un poquito más las hermandades, porque al final es como he dicho, es que 1 hora y media de un cofradía es realmente una película. Tú estás sentado y estás viendo una escena pasar con una banda tocar, estás viendo una película realmente en directo. Es decir, tú vas al cine y pagas una entrada, ¿por qué no vayas a pagar una entrada a ver una cofradía por un punto cuando al final están haciendo algo para nosotros, un espectáculo, por así decirlo, de fe? O sea que yo lo vería bien que se pusieran sillas con previo pago y no hicieran falta vallas, sino que se preparara la ciudad para posibles evacuaciones y demás. Uh-huh. Pues Adrián, José Luis, lo vamos a ir dejando por aquí. Es un tema que, bueno, nos daría para muchas horas para hablar de él. Pero bueno, yo creo que hemos hecho pues un planteamiento que creo que, como digo, es interesante, que está sobre la mesa. Como hemos comentado, sabemos que la agrupación es algo que ha solicitado, tanto para la Magna como para Semana Santa anteriores. Y que bueno, pues seguiremos intentando avanzar en este sentido y viendo o intentando ver cuál es la mejor solución, creo, para
la Semana Santa almeriense. Así que Adrián, José Luis, muchísimas gracias a los dos por volveros a pasar por el programa, por los micrófonos de La Última Trabajadera, para aportarnos vuestro punto de vista, que es muy interesante. Un placer, como siempre. Muchas gracias, Javi. Gracias, de verdad. Conoce el resto de la actualidad cofrade todos los lunes y los miércoles en directo en Twitch. La Última Trabajadera. Bien, pues hasta aquí llega este cuarto episodio de La Última Trabajadera, en el que hemos podido conocer todo lo que va a acontecer en torno al Cristo de la Escucha en los próximos meses, una misión que lo llevará, como hemos conocido, de la mano de don Juan José Martín Campos, por todas las iglesias de nuestra capital para prepararnos para ese 2024, ese año santo que va a celebrar nuestra ciudad. También hemos conocido ese proyecto del fantástico palio que la Hermandad de Pasión está dirigiendo a María Santísima de los Desamparados, y ya hemos conocido también lo que piensan nuestros tertulianos sobre las sillas en la carrera oficial. Por nuestra parte, nada más, recordarles que tienen activo el sorteo del lote de los amigos de Incienso Cofrade del Cautivo y que nosotros nos escuchamos la semana que viene. Que tengan feliz domingo.